Hay sonidos que no envejecen, solo esperan. En el frío de la mañana, entre las sombras de una escuela olvidada, hay algo que nunca dejó de enseñar, aunque sus alumnos hayan sido enterrados hace más de un siglo. La primera vez que pisé el patio de San Martín, el suelo crujió bajo mis pies como si se negara a sostenerme. Algo susurraba bajito, con ritmo de conteo, como una tabla de multiplicar, repetida sin fin por voces que no venían de ningún lugar. El aire olía a tela mojada, hierro y vela apagada. En la pared lateral, donde el sol debería tocar primero, había una sombra más oscura que todas. Era la silueta de un niño, quieto, sin ojos, y al parpadear, ya no estaba allí. En el pueblo, los más viejos dicen que la escuela nunca cerró, solo cambió de frecuencia. Ahora, enseña en la oscuridad. Pero antes de sumergirnos en esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo. Dale like, comparte y suscríbete para recibir nuevas historias todos los días. Porque, a partir de ahora, no hay salida del aula. Siempre ocurría a la misma hora, entre el último canto de los gallos y el primer rayo pálido que tocaba la montaña, cuando el cielo aún era gris y el suelo del patio parecía más húmedo de lo que estaba. Caminaba despacio, sintiendo el aire helado abrir grietas en la piel de mis manos. Fue allí, la primera vez, que los vi. No llegaron caminando, no hicieron ruido, simplemente ya estaban, de pie, en fila, en la esquina donde el muro se encuentra con la pila de piedra. Niños, más pequeños de lo normal, quietos como estatuas mal hechas, con ropa antigua, de un tiempo que nadie recuerda. Pero no fue su presencia lo que más me perturbó, fue lo que no tenían, los ojos, o mejor dicho, los párpados cosidos con hilos negros, tensos como si alguien los hubiera cerrado a la fuerza, hilos ásperos como lana quemada cruzando la carne. Y aún así, me miraban. Pensé en gritar, en correr de regreso a la sala del fondo, pero mi cuerpo no reaccionó. La presencia de esos niños no hacía ruido, pero llenaba el aire. Hasta el sonido del viento parecía desaparecer a su alrededor. No se movían, no parpadeaban, y aunque no pudieran ver, sabían exactamente dónde estaba yo. Uno de ellos, el que estaba en el centro, tenía los pies descalzos sobre la tierra húmeda. Los dedos estaban cubiertos de una sustancia espesa que goteaba lentamente formando un círculo oscuro a sus pies. Miré alrededor del patio, esperando que alguien más estuviera viendo eso. Pero la escuela estaba vacía. Ni los perros se acercaban a esa hora. Cuando volví a mirar hacia donde estaban, habían desaparecido, sin sonido, sin rastro. Solo quedó el olor, un aroma dulce y podrido, como flores cortadas que llevan días bajo el sol. La segunda vez, llegué más temprano. Era como si algo me llamara, aunque no lo quisiera. Abrí la puerta de madera quejumbrosa y caminé hasta el centro del patio, sin mirar a los lados. El silencio pesaba como una losa sobre mi espalda, cuando la campana, rota desde hace décadas, emitió un único tañido ronco. Supe que ya estaban ahí. Giré lentamente. Sí, estaban, esta vez, más cerca de la entrada, y había más, quizás 9 o 10. Uno de ellos tenía algo en las manos, un cuaderno, pequeño, manchado, con la tapa húmeda. Lo abrió sin tocarlo, o tal vez el viento pasó las hojas solo. Vi que había letras, temblorosas, casi ilegibles, nombres, fechas, frases breves. Una de ellas me heló los huesos. Nuestros ojos aún ven, aunque estén cerrados. No parpadeé. Me quedé inmóvil, intentando recordar cada detalle. Los pliegues de su ropa, los hilos colgando de los párpados, el modo en que respiraban. Si es que respiraban. Entonces vi algo en el suelo, junto a uno de los niños. Un botón, azul, desgastado, con un hilo oscuro aún enhebrado. Lo recogí. Era liviano, pero húmedo, y tenía ese mismo aroma dulce, similar al de las flores que crecen junto a las tumbas del pueblo. Al levantar la vista, vi que uno de los niños se había acercado, solo uno. Sus pies dejaban huellas negras sobre la tierra,
como si algo espeso brotara de sus tobillos. Alzó el brazo lentamente, señaló hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció. No corrió, simplemente se desvaneció, pero el botón seguía en mi mano. Los ancianos del pueblo evitaban hablar de la escuela San Martín. Decían solamente, el patio todavía respira. Un campesino me contó, sin mirarme a los ojos, que su abuela solía coser uniformes escolares por encargo, pero una noche regresó temblando, asegurando haber visto a un niño pidiendo ayuda desde el espejo del baño. Tenía los ojos cerrados, pero las lágrimas salían por entre las costuras. Desde entonces, la anciana quemaba hilo negro todos los viernes. Nunca más volvió a coser. Ese detalle me marcó, porque el hilo negro que vi en los ojos de los niños no era común. Tenía algo vivo. Parecía un gusano fingiendo ser costura, siempre del mismo grosor, siempre con las puntas colgando, agitándose con el viento, como si esperaran ser tiradas. Una de las veces no los vi en el patio, pero los sentí allí, a través de la ventana. Estaba en el cuarto de atrás, revisando archivos viejos, papeles húmedos, sellos rotos, nombres tachados. Cuando miré por el vidrio opaco, noté sombras. Al principio pensé que eran ramas, pero los árboles estaban quietos, y aquellas figuras no se movían con el viento. Luego oí un sonido, un rasguido lento, rítmico, como si alguien pasara un hilo grueso a través de tela seca. Venía del patio, y aunque no podía ver sus ojos, sabía que me estaban mirando, como si supieran que yo estaba hurgando entre papeles que no debían tocarse. Las maestras más antiguas contaban, en susurros, que algunas colegas habían renunciado tras vivir algo parecido. Una, llamada Clara, quedó paralizada frente a los niños. Pasó casi una hora sin moverse, hasta que el jardinero la encontró. Ella decía que los hilos salían de los ojos de los niños y se extendían hasta el suelo como raíces mojadas, que murmuraban sin abrir la boca, y que cada murmullo tensaba una parte de la costura, como si se estuvieran cerrando desde adentro. Clara nunca regresó. Se mudó del pueblo. Antes de irse, dejó una nota pegada en el espejo de la sala de profesores. No es que no vean, es que han visto demasiado. En los días más nublados, todo era peor. Era como si la falta de luz abriera un hueco por donde ellos regresaban. Siempre al mismo sitio, siempre con los hilos. Una mañana de abril, conté 12 figuras. Una se movía. No avanzaba, pero sus hombros temblaban, como intentando soltarse. Me acerqué, no por valor, sino por impulso. Cuando estuve a menos de 2 metros, escuché algo desde el suelo. Una voz, bajita, como un susurro entre raíces húmedas. Abre nuestros ojos. No vino de ninguna boca visible, pero se quedó pegada en mí, como si la hubieran escrito por dentro de mi oído. Las semanas siguientes volví al patio todos los días, aunque no debía. Ya no era simple curiosidad, era necesidad. Las apariciones no seguían lógica, pero sí un patrón, un ritmo, un dolor. Noté que a veces, tras las visiones, aparecían marcas en el suelo, como si hubieran arrastrado hilos sobre la tierra. Otras veces, marcas de dedos, pequeños, oscuros, como si hubieran presionado la tierra con uñas antiguas. Una mañana especialmente fría, sentí algo tocarme la muñeca. No vi a nadie, pero al mirar mi camisa, había una costura nueva, con ese mismo hilo oscuro. No estaba allí antes, y por un momento, juro, se movió. Nunca conté esto, ni al director, ni a los padres, pero en esa última mañana, a fines de junio, ellos estuvieron más cerca que nunca. El patio parecía inflarse, el aire se volvió espeso, como si estuviéramos bajo tierra. Estaba junto al bebedero cuando supe que no estaba solo. Giré lentamente. Allí estaban, en fila, mirando, sin ojos. Los hilos se agitaban como antenas, como buscando algo dentro de mí. Entonces, uno de ellos, el más pequeño, dio un paso. Solo uno. Yo di otro hacia atrás. El suelo se hundió apenas bajo mi pie. Al mirar hacia abajo, vi decenas de hilos negros saliendo de la tierra, como si alguien los hubiera sembrado allí.
como si ellos estuvieran cosiendo la escuela, desde dentro hacia afuera. El diario no estaba escondido, no tenía polvo ni candado, como los libros malditos de las novelas. Estaba allí, sobre el escritorio, entre un calendario de 1849 y una vela derretida que nunca fue encendida. Era de cuero gastado, con los bordes blanquecinos por el tiempo. El nombre en la tapa, impreso en letras casi borradas, decía: Dirección, Ana L. Mendoza. La primera vez que lo abrí, sentí que el papel estaba más frío que el aire que me rodeaba. Las hojas crujían bajo los dedos, como si aún guardaran respiración. No era un diario común, era una confesión larga, escrita con desesperación, como si quien la redactó supiera que le quedaba poco tiempo. Las primeras páginas hablaban de la rutina escolar, reglas, inspecciones, pero el tono cambiaba. Las letras, antes firmes, comenzaban a temblar. Aparecían nombres que no figuraban en ningún registro. Estudiantes que, según ella, no estaban de día, pero respondían por la noche. Las anotaciones se repetían al final de cada hoja, siempre igual: presente, presente, presente. Pero los nombres eran inusuales. No coincidían con los listados oficiales del pueblo. Nombres antiguos. Nombres que sonaban como restos flotando de otra época. Javier N., Marta de L., Tomasio A., siempre acompañados por frases como: respondió con voz baja, pero firme. Al principio la directora se mostraba intrigada, luego aterrada. En una página aislada, sin fecha, con tinta corrida por la humedad, escribió: solo los veo cuando los demás ya se han ido, cuando suena la campana sola y el viento se calla. Ellos están, al fondo, me miran con los ojos cerrados por hilo, pero me oyen. Me fue imposible ignorarlo, porque aunque estaba solo cuando leía, juro que oí una hoja moverse detrás de mí. La presencia de esos alumnos extra se intensificaba en las semanas nubladas. Ella escribió que, tras una tormenta, el aula permaneció oscura durante horas, aunque las ventanas estuvieran abiertas, y en esa oscuridad escuchó la voz de una niña recitando la tabla de multiplicar con una perfección inquietante. Cuando encendió una vela, no había nadie, pero sí marcas de manos pequeñas en la madera, huellas sucias de una sustancia densa, como tinta vieja con hierro oxidado. Las limpió, intentó olvidar, pero al día siguiente, en el pase de lista, el nombre de la niña apareció solo en su cuaderno, con su propia letra, como si mi mano ya no fuera mía, confesó. Era como si la escuela le dictara nombres, como si al escribirlos ella los volviera reales, o permitiera que regresaran. Lo más perturbador fue la última semana. Las frases se acortaban, se infantilizaban. Su caligrafía regresaba a la de una niña, como si su mente se estuviera fragmentando. Escribía cosas como: me oyen aunque no hable. Hoy me hablaron de su otra clase. Ya no sé quién está vivo. En una página listó 23 nombres, y en ese año la escuela tenía solo 12 alumnos registrados. Todos los nombres extra eran desconocidos incluso para los más viejos del lugar. En el final de la hoja, una frase escrita con fuerza, casi rasgando el papel: si dejo de escribir, me llaman. No sonaba a metáfora, sonaba a advertencia, como si el acto de escribir los mantuviera lejos o dentro. Una página tenía una textura distinta, como si algo la hubiese humedecido desde adentro. Estaba ondulada y el olor no era de moho, era metálico, caliente, como sangre seca. Allí escribió: hoy vi a uno de los nuevos en la ventana de mi casa. Usaba el uniforme antiguo, el del año del incendio. Ese detalle no aparecía en ninguna otra parte del diario. ¿Un incendio? Revisé los archivos municipales. No había registro de fuego en la escuela en ese periodo, pero algo en sus palabras se deslizaba entre líneas, como si insinuara verdades sin atreverse a nombrarlas. Ellos son memoria que arde. Esa fue la frase que quedó grabada en mi mente. Un día después de esa entrada, el diario se interrumpe. No hay despedida. Solo una página final llena del mismo nombre repetido decenas de veces en letras cada vez más pequeñas. Damián, Damián, Damián.
Hablé con una vecina del pueblo, doña Zoraida. Dijo haber conocido a la directora Ana Mendoza cuando era niña. Confirmó que Damián era su hermano, un niño que desapareció en el patio de la antigua escuela en 1837, antes de que construyeran el edificio actual. Ella nunca lo aceptó, murmuró, girando lentamente su rosario. Se quedaba hasta tarde llamándolo en los pasillos vacíos. Pensé que la directora tal vez había enloquecido, pero las coincidencias eran demasiadas. El hermano perdido, los nombres que nadie recordaba, las voces en la oscuridad y los ojos cosidos, siempre los ojos. Era como si ella intentara mantener activa una clase que no pertenecía a este tiempo, como si al registrarlos les diera un lugar para volver. Tiempo después, descubrí una frase escrita al revés, apenas visible al poner la hoja contra la luz. Estaba en el borde inferior de una página pegada al diario. Decía: los que son llamados, regresan. Era una advertencia, un ritual, una norma de otro mundo. La letra era infantil, pero firme. No era un garabato. Cuando intenté copiarla, mi bolígrafo se vació de repente. La tinta corrió sola, como si algo la absorbiera. El papel se arrugó por sí mismo, y un olor, el mismo de flores podridas y tela quemada, llenó el cuarto. Salí sin mirar atrás, pero llevé el diario. Desde entonces, a veces, al abrir mi mochila, escucho hojas que pasan solas, aunque no haya viento. Después de eso, empecé a notar algo extraño en el pase de lista de la escuela actual. Algunos profesores decían que ciertos nombres aparecían impresos y luego desaparecían. Uno me mostró una hoja donde una línea negra cruzaba un nombre de lado a lado, como si lo hubieran tachado con rabia. Revisamos el sistema. Ese alumno no existía, nunca estuvo matriculado. Era como si la escuela tuviera sus propios fantasmas administrativos. Sombras que responden presente, pero no tienen cuerpo ni historia. Los profesores jóvenes lo atribuían a errores digitales, pero los veteranos sabían, bajaban la mirada, no preguntaban, como si entendieran que cada vez que se pronuncia un nombre falso, alguien vuelve a sentarse. Hace poco, en una madrugada sin viento, regresé sola a la sala de dirección. Llevaba el diario. Quería buscar conexiones con los registros antiguos. Lo coloqué sobre la mesa. El silencio era tan pesado que podía oír mi pulso en los oídos. Entonces, escuché pasos pequeños afuera. El pasillo estaba vacío, pero las puertas estaban abiertas, todas, como si alguien, algo, hubiera pasado por allí, tocándolas con dedos suaves. Una corriente helada recorrió los papeles. Al mirar el diario, estaba abierto en una página que nunca había visto. La tinta era fresca, y el nombre Damián aparecía de nuevo, pero esta vez escrito con mi letra. Fue en la tercera semana del invierno que escuché por primera vez. Era temprano, de ese tipo de temprano que aún no tiene cantos de pájaros. Estaba en el pasillo el que nadie quería usar porque el yeso siempre rezumaba humedad, incluso en los días secos. Llevaba una carpeta con los nombres de los profesores ausentes, tratando de ignorar el frío que me atravesaba los huesos. Cuando pasé frente al aula 2C, me detuve. Había un sonido, rítmico, susurrado pero insistente. 5 por 5, 25, 6 por 5, 30. La tabla. Voces infantiles perfectamente sincronizadas, suaves, claras, como si repitieran lo que alguien dictaba, aunque no había voz adulta, ni persona alguna. La puerta estaba entreabierta. Empujé. El aula estaba vacía, completamente vacía. Cerré la puerta con lentitud, como si no quisiera interrumpir algo que aún continuaba allí dentro, invisible. Me quedé con la oreja pegada a la pared. El sonido seguía. La tabla había terminado. Ahora era una oración. Voces masculinas y femeninas, alternadas, con la cadencia exacta que se aprende en la infancia. Santificado sea tu nombre. Era como escuchar una clase de décadas atrás, atrapada en el concreto, girando sin fin como un disco olvidado. Las voces no temblaban, no dudaban,
Recitaban con una devoción rígida. Toqué la pared con la palma. Estaba tibia, como si alguien respirara al otro lado. Y entonces surgió una nueva voz. No recitaba, susurraba mi nombre, con lentitud, como si me llamara desde adentro. Volví con otros profesores. Como era de esperarse, no escucharon nada. La acústica del edificio era defectuosa, dijeron. Las paredes viejas guardan ecos, agregaron. Traté de convencerme, pero las voces regresaban, siempre entre las 5 y las 6 de la mañana, y luego, otra vez, a las 6 de la tarde. Nunca fuera de esos horarios. Lo más perturbador era el contenido. A veces no era la tabla, ni oraciones, eran lecturas. Lecciones sobre historia de la independencia, redacciones sobre qué es el miedo, resúmenes de catecismo, todo con una claridad antinatural, como si los niños no estuvieran aprendiendo sino recordando, y en esa escuela, recordar dolía más que enseñar. Una noche me escondí, detrás de la cortina del aula de historia. El sonido venía de la pared lateral. Era una repetición de fechas, batallas, tratados, nombres de jesuitas, pero algo no cuadraba. Algunas fechas eran incorrectas y los nombres no existían en ningún libro. Uno de los niños dijo, en 1824, el director fue cosido por los ojos para no ver más los errores. Eso no era clase, era una advertencia o una confesión deformada por los años. Después una risa seca cruzó la pared. No era infantil, era áspera, adulta, de alguien que observa cómo los niños repiten lo que nunca deberían haber sabido. Y entonces todo se detuvo. Un silencio tan pesado que dolía, como si alguien al otro lado hubiera puesto su oreja justo en el mismo lugar que yo. Informé lo ocurrido a la dirección. Me pidieron que no lo comentara con los alumnos. Dijeron que estaba estresado. Pero la directora interina me habló en privado. Tenía los ojos rojos. Confesó que también las había escuchado. Cada noche, desde la muerte del inspector, no quiso dar más detalles. Y yo no quise preguntar. Esa semana llevé una grabadora antigua. Quería pruebas. La dejé en el aula sobre la mesa. Al día siguiente, la cinta estaba llena. 2 horas de grabación. Al principio silencio, luego pasos. Después, voces, niños diciendo, «Estamos listos, ¿qué toca hoy?» Y en coro, 5 por 5, 25. Pero había algo más al fondo, un arrastre, como si una aguja costurara piel. Escuchar esa cinta a solas fue un error. Durante la tercera oración, las voces dejaron de decir «Amén» y empezaron a repetir «Aquí, aquí, aquí», 3 veces. Luego, el sonido de una silla arrastrándose. Aunque no estuviera allí, podía imaginarlo. Los pupitres moviéndose, como si alguien acabara de sentarse. Me quité los auriculares, sobresaltado. En ese mismo momento, la cinta se rebobinó sola. El aparato se apagó. Al encenderlo otra vez, solo quedaba una pista, una respiración, constante, cercana, como si alguien estuviera dentro de la cinta, observándome, esperando. Unas madrugadas después, regresé al aula. Solo. Llevé una linterna y un cuaderno. Quería escribir lo que escuchaba, no grabarlo. Me senté. El asiento estaba húmedo. Toqué. Algo pegajoso, como goma vieja. Encendí la linterna. Nada visible. Y entonces empezaron las voces. Sin introducción. Como si llegara tarde. Recitaban un listado de reglas, pero no eran escolares. Regla 4. Los ojos se cierran al amanecer. Regla 8. No gires la cabeza si te llaman. Escribía rápido. Las palabras fluían con fuerza. Hasta que una voz dijo, «Estás escribiendo mal». En ese instante la tinta se corrió. El papel se rayó solo. Cuando miré el cuaderno, todos los nombres escritos eran el mío. Las paredes del aula comenzaron a mancharse. Al amanecer, marcas oscuras, con forma de manos pequeñas, aparecían en la mañana y desaparecían al mediodía, como si aquello que hablaba por la noche se quedara a vivir en el yeso. Algunas manchas cambiaban de lugar cada día, como si treparan. Una mañana, aparecieron junto al techo, cerca del ventilador. Nadie podría alcanzarlas sin una escalera, y nadie debía estar allí de noche.
Avisé a la coordinación. Tomaron fotos, pero al día siguiente, en las imágenes, no había nada. Las paredes, limpias. Yo mismo saqué otra foto. Las marcas estaban allí, y no eran huellas, eran relieves, como si la pared estuviera creciendo hacia adentro. Entré durante el día, solo, para comprobar. Todo parecía absurdamente normal, pero al sentarme en el pupitre del frente, noté un sonido, muy bajo, madera crujiendo, desde el suelo. Me agaché, nada. Coloqué la oreja, voces, la misma tabla y una frase clara. Tú también puedes ser uno de nosotros. Salté, corrí hacia la puerta, cerré. Al mirar por la ventanilla, todos los pupitres estaban desplazados hacia adelante, como si alguien, o muchos, se hubieran levantado. La última noche dormí allí. Parte de mí ya no creía en coincidencias, y parte quería entender. Me acosté sobre 3 sillas, con la cabeza contra la pared. Dormí mal. Soñé con palabras al revés, con ojos que no cerraban. Desperté con el sonido del papel rasgándose. A mi lado, una hoja en el suelo. Un mensaje escrito con letra infantil. Ayer faltaste. La fecha era correcta. El nombre, el mío, pero con una caligrafía temblorosa, como si alguien hubiera guiado la mano. En el reverso, una frase arañada con uñas. La clase aún no ha terminado. La primera vez que lo noté, pensé que era un reflejo. La luz del atardecer entra torcida por las ventanas del aula 1B, proyectando sombras largas, como si las sillas estiraran los brazos. Los pupitres, perfectamente alineados, parecían esperar. Me senté en la penúltima fila, revisando una lista de materiales cuando la electricidad falló. Un chasquido. Todo quedó a oscuras. La sala se hundió en una penumbra morada. Y fue entonces cuando lo vi. Líneas, delgadas pero profundas, comenzaron a aparecer en el pupitre frente a mí. No estaban antes. Lo sé con certeza. Surgían lentas, como si alguien las dibujara desde abajo. La frase, cuando se completó, decía: «Abre nuestros ojos». Me quedé quieto. Ni siquiera podía oír mi respiración. Cuando volvió la luz, la madera estaba limpia. Volví esa noche, solo. Cerré ventanas, trabé la puerta. Llevé una linterna, pero no la encendí. Esperé que mis ojos se adaptaran. Y nuevamente, las frases empezaron a surgir, no todas al mismo tiempo, línea por línea, como si estuvieran siendo escritas en ese instante, o como si siempre hubieran estado allí, esperando oscuridad para hablar. Me senté en un pupitre junto a la pared. Debajo de la superficie vi una nueva línea que nacía despacio. Seguimos aquí. Las palabras emergían con arañazos invisibles, como si uñas finas y antiguas rasgaran la madera desde adentro. No era vandalismo, era algo más íntimo, más dirigido. Cada mensaje parecía escrito solo para mí. En los días siguientes llevé a otro profesor. Esperamos el anochecer. Entramos al aula. Nada, ni una marca. Los pupitres estaban lisos. Él rió, dijo que necesitaba dormir más, y por un momento casi le creí. Pero al salir se detuvo. Acomodó su abrigo y murmuró: «Sentí que alguien escribió mi nombre en el respaldo». Le pedí que repitiera. Solo dijo que era una sensación, pero vi sus ojos. No mentía. La sala decidía cuándo mostrarse y a quién. La noche siguiente volví con una vela y un cuaderno. Dejé que la llama temblara, y una por una, las frases comenzaron a revelarse. No dolió tanto como piensan. El último grito se quedó adentro. «Devuélvanos los ojos». Cada frase aparecía en un pupitre diferente, y las letras cambiaban. Algunas eran temblorosas, otras precisas. Una en particular estaba escrita con símbolos mezclados, como si un niño hubiera querido decir algo que no se puede decir con palabras. Parecía una costura más que un texto, como si en lugar de escribir, alguien hubiera bordado la madera con una aguja muy fina. Toqué. Estaba tibia, como si las palabras aún conservaran calor. Al acercar el oído escuché algo. No voces, respiración, corta, encerrada, como si alguien viviera dentro del pupitre. Descubrí que no era solo en el aula 1B. En la 3D había un pupitre en la esquina que mostraba frases solo cuando llovía.
Las goteras del techo caían con ritmo exacto y justo cuando el rincón se humedecía, las marcas nacían. En ese estaba escrito: ella intentó correr. Más abajo, pero él ya tenía la aguja en la mano. Lo peor fue cuando se me cayó la linterna. Al agacharme, vi un mensaje bajo el pupitre, donde ningún niño podría escribir con tanta precisión. Las palabras estaban al revés, para ser leídas con un espejo. Después las traduje. Cosemos con los ojos para no olvidar. Había manchas secas al lado. No era tinta, era algo más espeso, como barniz o sangre. Un trabajador de limpieza se negó a entrar al aula una noche. Decía que oía ruidos de lápiz rayando madera, incluso con la luz apagada. Fui a revisar. La sala estaba cerrada, pero bajo la puerta había astillas, pequeñas, frescas, como de madera siendo raspada con uñas. Entré con cuidado. Las frases estaban ahí, apareciendo frente a mis ojos. Vi una nacer. La madera crujía sin sonido, revelando palabra por palabra. Tú también puedes olvidar, pero el no en medio estaba tachado, y al lado, reescrito: o fingir que olvidaste. Sentí un peso en la nuca. Me giré. Nada, pero todos los pupitres ahora miraban hacia mí. Empecé a notar que algunas frases aparecían solo cuando había niños. Durante el recreo, volvía al aula y veía trazos nuevos, como si alguien escribiera rápido mientras nadie miraba. Una vez me escondí en el armario. Esperé. Las voces empezaron. No eran de alumnos, eran susurros. Escribe, escribe ahora. Y en el pupitre de adelante apareció una frase: si tú no escribes, ellos lo hacen. El tablero crujía, el mueble vibraba, y luego, silencio. Al salir, mi nombre estaba grabado en la pared lateral, con letras pequeñas debajo: tú también tienes manos. Algunas frases parecían hechas con otros materiales. Una en la sala 4A tenía brillo metálico. Solo se veía a medianoche y desaparecía al amanecer. Era corta, no debía doler. Y al lado, casi borrado, pero cosieron con rabia. Revisando el depósito encontré una caja antigua. Dentro, uniformes manchados y lápices rotos. Uno tenía punta metálica, y junto a él, una aguja torcida con hilo negro. El mismo hilo que vi en los ojos cerrados, el mismo de las frases. La escuela no solo guardaba palabras, guardaba herramientas. Lo que faltaba era la mano que las usara. Intenté borrar los mensajes. Lijé, usé disolventes, incluso cambié algunos pupitres, pero los nuevos también amanecían rayados. Frases, sílabas, a veces solo una letra, como si el mensaje se reescribiera una y otra vez. Una noche, 3 pupitres diferentes mostraron la misma frase, con caligrafías distintas, como dictada por alguien: la clase terminará, pero lo que hicimos, no. Pedí licencia médica, me alejé. Pensé que era un colapso, pero una semana después recibí un sobre sin remitente. Dentro, un pedazo de madera, y sobre ella, esa frase, tallada con algo muy fino: uña o diente. La última frase que vi antes de irme para siempre estaba escrita bajo mi escritorio, en la sala de profesores. Nunca había mirado allí. Lo noté porque se me cayó el bolígrafo. Al agacharme, la luz reveló los arañazos. Pasé el dedo. Estaban frescos. La madera se deshacía. Leí, palabra por palabra: si puedes leer esto, ya estás en la clase. Bajé la cabeza. No pude levantarme por minutos. Y juro, cuando lo logré, todas las luces estaban apagadas, pero la madera a mi alrededor respiraba. Nadie usaba ya el ala norte desde los años 40. Parte del techo se había venido abajo, y las ventanas estaban cubiertas con tablones húmedos, vencidos por los siglos. Incluso durante el día, ese pasillo parecía vivir en otra zona horaria, un oscuro sin obediencia al sol. La puerta del aula 6A crujía aunque nadie la tocara, como si respirara desde adentro. Fue una mañana de inspección, mientras esperaba al ingeniero que nunca llegó, que entré solo. El olor era distinto, a polvo y algo dulce, como fruta marchita o papel antiguo impregnado de perfume rancio. El pizarrón, al fondo, parecía limpio, pero yo sabía, no sé cómo, que no permanecería así.
Me senté y esperé, con los ojos clavados en esa superficie negra que de alguna manera parecía observarme también. Tardó 5 minutos, tal vez menos. Un sonido leve, como uñas sobre piedra. Primero una línea, luego una curva. La tiza no se veía, pero el sonido era inconfundible. Alguien o algo estaba escribiendo. El trazo era lento, cuidadoso, como si las palabras ya existieran y solo se revelaran. Letra por letra apareció la frase: la lección continúa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me moví. El sonido siguió. Más palabras, ahora con pausas, como si la mano que las trazaba fuera muy débil o demasiado pequeña. No todos aprendieron. Por eso seguimos aquí. Cuando me levanté, el sonido se detuvo, pero el pizarrón seguía vibrando. Las letras parecían recién escritas. Volví a ese aula varias veces, siempre solo, siempre en silencio. Y el patrón se repetía. El pizarrón dormía minutos y luego despertaba. Nunca vi la tiza, solo escuchaba el arrastre. Algunas frases eran como citas, otras pensamientos crudos, pero todas tenían algo en común: la herida. Siempre hablaban de dolor. Aparecían frases como: la verdad está ciega porque los ojos fueron cosidos, o el silencio no existe, es miedo contenido. En días secos aparecían nombres, muchos, algunos conocidos, otros no. Uno de ellos era el mío, escrito con una letra idéntica a la que usaba en la infancia. Una noche llevé a un niño conmigo, el hijo de la cocinera, que siempre quería jugar en esa parte abandonada. Entramos. Le pedí que no hablara. Miró el pizarrón. No dijo nada durante largo rato. Luego susurró: están escribiendo para mí. El pizarrón seguía vacío, pero sus ojos no. Miraban algo invisible. Al salir, el niño llevó un trozo de tiza que encontró en el suelo. Su madre me contó al día siguiente que él pasó horas frente a la pared del cuarto dibujando líneas sin forma, diciendo: estoy enseñando como ellos. Nunca volvió a la escuela. Encontré documentos antiguos que hablaban de ese pizarrón. En 1872, la maestra de esa aula, Magdalena Quesada, reportó movimientos inexplicables en la lousa y pidió ser trasladada. En el margen de su carta, alguien escribió a mano: los nombres no paran, incluso sin mano. Esa frase se me quedó grabada. Rebuscando en el archivo muerto, hallé más casos. Maestros que pedían licencia, niños con pesadillas, padres que no dejaban que sus hijos pasaran por ese corredor. Uno escribió en 1891: lo que aparece en la pared, luego se ve en el cuerpo. No entendí de inmediato, pero empecé a mirar más de cerca. Vi cicatrices, pequeñas líneas en las palmas, como si hubieran sostenido algo muy áspero. Una niña presentó una inflamación extraña. En su piel surgían letras como marcas en relieve. La frase decía: ella se burló de la lección. Tuvo fiebre por 2 semanas. No hablaba. Cuando finalmente escribió algo, fue la misma frase que el pizarrón había escrito días antes: la clase no ha terminado. Eso me derrumbó. La sala no solo escribía, hacía que otros escribieran por ella, como si usara sus manos para seguir enseñando. Un día dejé una cámara grabando 8 horas. Quería pruebas. Al revisar el video algo me descolocó. El pizarrón estaba inmóvil. Ni un trazo, ni un sonido. Pero en el audio, grabado aparte, sí estaba. El raspado, las palabras. Incluso se oía mi voz, diciendo cosas que no recuerdo haber dicho jamás. Al final del audio, una voz infantil susurró: escribe por mí. Y luego, un suspiro. Un silencio tan denso que parecía envolver algo, o a alguien, pequeño y viejo, muy viejo. Las frases comenzaron a aparecer también en las paredes, primero como manchas, luego como arañazos, finalmente como inscripciones claras que desaparecían al ser fotografiadas. Empecé a llevar un cuaderno para copiarlas. Una mañana, encontré en el pizarrón una frase en tono rojizo, como herrumbre: borraste el pizarrón, pero no la memoria. Ese mismo día, al lavarme las manos, vi mis uñas cubiertas de polvo de tiza.
aunque no había tocado ninguna, y uno de mis dedos tenía la piel raspada, como si hubiera escrito con él. Intenté alejarme, pero el pizarrón empezó a narrar. Ya no eran frases sueltas, eran capítulos. En una semana, vi 12 frases que seguían una línea. Ella llegó tarde, se sentó en el pupitre equivocado, leyó lo que no debía, abrió sus ojos, ahora no puede cerrar los propios. Leía y sentía el corazón encogerse. Cada palabra era un paso, y al final, escrito en la esquina más baja del pizarrón: ahora te toca a ti. La última vez que entré, no llevé nada, ni luz, ni reloj, ni grabadora, solo un trapo. Quería borrar la pizarra con mis propias manos. La toqué. Estaba tibia, no como piedra al sol, como piel. Empecé a limpiar. Las frases desaparecían, pero debajo surgían otras, más antiguas, más hondas. Seguí limpiando. La madera del marco se astilló. Entonces lo entendí. El pizarrón no era solo una superficie, era algo cosido, hecho de muchas otras. Las esquinas estaban unidas con hilo oscuro, y en una de esas costuras, algo latía. Lo toqué, y por última vez, la pizarra escribió: aprendiste, ahora enseña. El acceso al sótano no era evidente a simple vista. Estaba oculto detrás de un armario cubierto por mantas escolares húmedas, casi siempre ignorado por el personal de limpieza. Un empleado nuevo encargado de inventariar materiales viejos notó que el mueble crujía por dentro, aún estando vacío. Al moverlo, reveló una puerta de hierro, con bisagras oxidadas y una inscripción tallada en la madera al costado. No es olvido, es costura. Esa frase ya decía todo. Bajé con él. Las escaleras eran estrechas, de piedra húmeda, con un tacto casi orgánico. El aire abajo era espeso, no por el polvo, por la memoria, como si cada centímetro de ese lugar estuviera cubierto por lo que nadie quiso recordar. Allí abajo había cajas, muchas, todas iguales, y dentro, los uniformes. Eran demasiado pequeños, incluso para niños, como si hubieran sido hechos para cuerpos que no llegaron a crecer. Algunos estaban perfectamente doblados como para un entierro, otros arrugados y manchados, como si hubieran sido quitados a la fuerza. La tela era gruesa, pero suave, y estaba teñida de algo oscuro. No era tinta, ni barro. El olor lo decía todo. Dulzón, metálico, invasivo. Era sangre, mezclada con algo más espeso, como si alguien hubiera intentado lavar esos uniformes en una sustancia más densa que la culpa. El empleado vomitó. Yo me quedé quieto. Había algo en esas telas que me detenía. Colgando de las costuras había hilos, los mismos hilos oscuros de las apariciones. Algunos aún estaban anudados, como esperando el último punto. Había un uniforme en particular, azul oscuro, distinto a los demás, con botones de madera y un nombre bordado a mano: Damián M. Al ver ese nombre, sentí que las piernas me fallaban. Era el mismo que aparecía en el diario de la directora, el mismo que susurraban las paredes. Tomé la prenda. Aún estaba húmeda, aunque llevaba años en esa caja. El cuello tenía marcas de dedos, como si unas manos pequeñas lo hubieran sujetado con fuerza. En el bolsillo, un papel doblado. Dentro, una frase escrita con letra infantil: no quería salir del aula. No era una nota, era un testamento. En un rincón del sótano había ganchos bajos en la pared. De ellos colgaban otros uniformes, todos con el revés hacia afuera. En la parte trasera de cada uno, bordado con hilo negro, el mismo símbolo: un ojo cerrado con 3 puntos de costura. Era un sello, no escolar, ritual. Cuando toqué uno de esos uniformes, sentí una leve resistencia. La tela se oponía como si aún recordara haber sido parte de un cuerpo. Uno, al ser levantado, soltó trozos de hilo retorcido, con las puntas chamuscadas, los mismos que vi en los ojos cosidos, los mismos que colgaban de los pupitres. Todo empezaba a entretejerse. Literalmente, en la parte más oscura, protegida por tablas viejas, había un cofre, cerrado con una cadena fina. No era una caja de almacenaje, era una urna. Al abrirla encontré 6 pares de zapatos diminutos, alineados, y junto a cada uno,
un cuaderno, todos escritos con la misma letra, no infantil, ni adulta, algo intermedio, como si quien los escribió apenas estuviera aprendiendo a recordar. Las páginas estaban repletas de frases repetidas, ninguna escolar. Decían cosas como: el dolor es materia, la escuela no nos soltó, no es castigo, es lección. Las hojas estaban pegadas entre sí, no solo por humedad. Habían absorbido algo más que tinta. Había dibujos de ojos, siempre cerrados, siempre cosidos. Decidí llevar uno de los uniformes para mostrarlo a la coordinadora. Me esperaba junto a la sala de trofeos. Cuando vio la prenda en mis manos, palideció. Me dijo que en 1994, cuando era alumna, vio ese mismo uniforme ser llevado por un profesor que desapareció días después. Decía que lo llamaban desde el sótano. Murmuró. Decía que la tela respiraba. Le pedí que explicara. No quiso. Solo me advirtió: no te lleves nada. Si sacamos algo de allí, lo vuelven a coser en el lugar equivocado. Entonces señaló mi mano. Había un pequeño corte en la palma. Sangraba. Yo no recordaba haberme herido. Volví esa noche, solo, contra todo instinto. Llevé una vela y el uniforme de Damián. Quería devolverlo, pero al llegar la caja estaba vacía y en el lugar del uniforme había una carta, doblada con precisión. Al abrirla, vi mi nombre, escrito con letra temblorosa. Te sentaste donde yo me sentaba, ahora oyes lo que yo oía. La carta no era antigua. El papel estaba caliente. En la parte de atrás una costura a medio terminar, como si esperara una aguja o una decisión. Dejé caer la vela. Se apagó. Y en la oscuridad, oí pasos suaves, no de pies, de hilos, siendo jalados. Los días siguientes fueron un sopor. Soñaba con telas, prendas colgando en estructuras invisibles, girando como cuerpos livianos, cada una con un nombre bordado, todos nombres que ya había leído. Una noche soñé que yo era un uniforme, cosido por dentro, que alguien me usaba, que mi piel era la tela. Al despertar, mis dedos estaban enredados con hilo oscuro, sin nudos, solo entrelazados, como si, dormido, hubiera pedido no olvidar. El sótano no era solo un depósito, era un taller, de memoria, de castigo, de retorno. Lo peor ocurrió el fin de semana siguiente. La escuela estaba cerrada, pero alguien que pasaba oyó pasos dentro. Al entrar, los inspectores encontraron la puerta del sótano abierta, luz apagada, y en el centro, los 6 uniformes alineados, otra vez, pero había uno más, nuevo, sin nombre en la etiqueta, sin talla definida, solo un botón azul en el cuello, el mismo botón que había encontrado en el patio semanas antes. Al lado, un trozo de papel cosido al borde con hilo oscuro, una sola frase: falta solo uno. Fue un jueves de luna menguante, de esas noches donde el pueblo entero parece suspendido entre una plegaria y una pesadilla. La escuela estaba vacía, los pasillos en penumbra. Casi todos los profesores ya se habían marchado. Yo seguía en la sala de registros, revisando documentos sobre uniformes desaparecidos, buscando un patrón entre tanto olvido. El silencio era absoluto, ni los perros ladraban esa noche, y entonces, el sonido, no uno cualquiera, la campana, pero no una, todas, al mismo tiempo, incluso las que llevaban años rotas. Un estruendo grave, profundo, con capas, como si algo muy antiguo estuviera siendo despertado desde el corazón de las paredes. Me levanté de inmediato, salí al pasillo. Las ventanas vibraban con el eco. No se podía identificar de dónde venía exactamente. Sonaba por todas partes. Hasta las columnas parecían respirar. Y entonces, el segundo sonido, más imposible aún. Pasos, no dentro, encima, en el techo, pasos pequeños, sincronizados, perfectos, uno tras otro, como si una fila de niños caminara sobre las tejas. Miré hacia arriba. Desde adentro, solo se veía sombra. Los pasos continuaban, rítmicos, firmes, y luego, silencio. Pararon todos al mismo tiempo, justo cuando la última campana dejó de sonar. El silencio que siguió fue peor. No era calma, era espera.
como si todo, aguardara el siguiente movimiento. Y llegó, un crujido, no arriba, delante de mí. La puerta de la sala principal, que siempre estaba cerrada, estaba entreabierta. En la madera, algo extraño, pequeñas marcas, como si alguien la hubiera cosido durante la noche. Hilos negros pasaban por las juntas entrelazados como un cierre. No estaban ahí antes. Las puntas aún estaban húmedas, como si el último nudo hubiese sido dado minutos atrás. Y junto al picaporte, una gota oscura, aún viva. Intenté abrir, pero la costura era firme. No era una traba, era una decisión, una advertencia, como si alguien quisiera evitar que algo saliera o entrara. Me alejé. El aire del pasillo tenía otro olor, tela mojada, metal caliente y algo más, una brisa, pero venía de abajo, como si el suelo respirara. Entonces las luces comenzaron a parpadear, no por falla eléctrica. Parpadeaban al ritmo de los pasos que ahora volvían a sonar. 1, 2, 3, el mismo compás. Y supe, no eran solo pasos, era lista de asistencia. Corrí a la sala de archivos, abrí el diario de la directora. No lo había tocado en días, estaba en la misma página que antes, pero ahora había una línea nueva, la tinta aún fresca. Cuando todas las campanas suenen, vuelve a tu pupitre. La última lección será dada. Sentí que la sangre me abandonaba. ¿Volver? ¿A cuál pupitre? ¿Dónde? Fui a la sala 1B, la que solo responde en la oscuridad. Allí estaban todos los pupitres, girados hacia el pizarrón. Sobre uno de ellos, un papel doblado. Lo abrí. Mi letra, clarísima. Acepté. No recordaba haberlo escrito, pero el trazo era mío. Y entonces, los pasos bajaron, no por escaleras, bajaron por las paredes, una marcha al revés, de arriba hacia abajo, pasos que no hacían sombra pero sí peso. Cada grieta, cada ladrillo parecía temblar, y las campanas volvieron, pero ahora eran voces, voces de niños, muchas, repitiendo una frase al unísono. Falta solo uno. Esa frase me atravesó, porque lo entendí. La escuela no quería cerrar su historia, quería completarla, como una lección interrumpida, como una costura sin terminar, como un presente que aún no había sido dicho. Corrí, pero los pasillos habían cambiado, más largos o más estrechos, no sabría decir. Las puertas se multiplicaban, y todas estaban cosidas. El aire era espeso, como tela húmeda sobre la cara. Los pasos venían de todas partes, y la escuela vibraba, como si esa noche no fuera edificio, sino cuerpo, vivo, con venas hechas de hilo negro y pulmones llenos de nombres. Me senté en el suelo, rendido, y de nuevo, un papel en el bolsillo. No recordaba haberlo puesto ahí, una sola frase. Si tú te quedas, ellos descansan. Recordé la frase en el pizarrón. Ahora te toca a ti. Y la del uniforme. Te sentaste donde yo me sentaba. Todo apuntaba a lo mismo. No era un visitante. Nunca lo fui. Desde el primer paso en ese patio. Desde el primer niño sin ojos. Desde el primer nombre que apareció con mi letra. La escuela no me mostraba para asustarme. Me preparaba. Me enseñaba. Quería que yo continuara. Que cerrara lo que otros dejaron abierto. Y ahora solo faltaba uno. Un último nombre. Un nuevo eco. Cerré los ojos, no como rendición, sino como reconocimiento. Los pasos cesaron, las voces también, el aire se soltó, pero no me fui. No pude. Cuando los primeros empleados llegaron a la mañana siguiente, encontraron todas las puertas abiertas, menos una, la de la sala principal. Estaba cerrada con una costura impecable, hilo negro, tenso, y en la madera, clavado con una aguja oxidada, un papel. La clase ha terminado, por ahora. Hoy, la escuela San Martín es solo una sombra en el mapa. Las paredes fueron tragadas por la humedad, las campanas perdieron su voz, y el portón oxidado parece abrirse solo cuando el viento sopla desde el sur. Pero hay algo que no se debilita. El suelo aún conserva pequeñas huellas, como de pies que nunca llegaron a crecer. Las ventanas, incluso rotas, reflejan rostros donde no hay nadie. Y si entras en silencio,
mucho antes del primer rayo de sol, quizás escuches, no voces, sino el ritmo de algo antiguo, intentando recordar. La última vez que alguien barrió el patio, encontró hilos negros enredados entre las raíces de la hierba y un pupitre suelto con un nombre nuevo grabado en arañazos suaves, el tuyo. Pero ya lo sabes, en San Martín nada termina de verdad. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya hayas escuchado algo parecido. Cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. Queremos saber si los ecos ya han llegado hasta allí. Si esta historia te puso la piel de gallina, déjanos tu like y compártela con alguien que disfrutaría descubrir este misterio olvidado en los sótanos del tiempo.